hacemos un salto, ahora en el curso, es un salto de bastantes siglos, digamos, pasamos de Aristóteles a Anselmo de Aosta, ¿verdad? Varias cosas han pasado, digamos, mucha agua ha pasado bajo el puente desde que dejamos Aristóteles y llegamos ahora a Anselmo, ¿verdad? Anselmo, tal como podrán haber evidenciado una vez que ustedes leyeron el texto, está muy ubicado dentro de ya la cultura cristiana, dentro de, además, un cristianismo completamente asumido, tan asumido como a más no poder, digámoslo así. Anselmo eh, se nutre, digamos, filosóficamente también del hecho de que fue teólogo, y fue doctor de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Y por qué eso es relevante, digamos, para el curso? Porque ustedes dirán, bueno, pero esto no es un curso de religión, ni de filosofía de la religión, ni nada por el estilo. Bueno, porque las preocupaciones religiosas, algunas de ellas son muy metafísicas y derivan en también discusiones de contenido metafísico, lo cual es evidente, ¿verdad? Tendríamos que decir entonces que la preocupación metafísica de Anselmo está, por así decirlo, muy vinculada con estas dos preocupaciones. Por un lado, la filosófica y por otro lado, la religiosa. Eso también va a ser cierto del autor que sigue después de Anselmo, que es Tomás de Aquino, quien también fuera teólogo y también fuera doctor de la iglesia. Bien, entonces veamos. A Anselmo lo conocemos o bien como Anselmo de Aosta o bien como Anselmo de Canterbury, ¿verdad? El primer epíteto, Anselmo de Aosta, es precisamente porque nuestro autor es francés de origen, ¿ya? Nació en Aosta y por eso se le dice Anselmo de Aosta, que era lo habitual. Pero también se le dice Anselmo de Canterbury porque durante la última etapa de su vida, Anselmo llegó a ser obispo de Canterbury, en Inglaterra. ¿Eh? Entonces, también se lo conoce a partir del puesto obispal que él decantó. De hecho, si ustedes buscan imágenes de Anselmo, yo las busqué también para hacer la presentación y todo esto, ustedes lo van a encontrar llevando, en muchas de las imágenes se lo representa llevando mitra y todos estos elementos simbólicos del catolicismo, ¿verdad? Vamos a ver, parece ser que tuvo una vocación temprana. Vocación es esto que llaman en este tipo de historias, digamos, ese acercamiento que tiene en este caso, nuestro autor, hacia esa vinculación con lo religioso, pero desde el punto de vista del vivir una vida dedicada al sacerdocio o algún tipo de actividad similar, ¿verdad? Ahora, Anselmo vive en un mundo que es muy curioso, en un siglo que es sumamente interesante. Como ven, Anselmo nace en siglo XI. ¿Por qué el siglo XI también va a ser relevante para nosotros? Bueno, el siglo XI es el siglo en el que surge una institución que, siendo medieval, todavía sigue siendo de grandísima influencia para nuestra vida contemporánea, ¿ya? Dicho sea de paso, Jacques Le Goff, el famosísimo historiador francés, él de alguna manera sugería que, propiamente hablando, nosotros nos salimos de la Edad Media, o de lo que se conoce Edad Media, hasta bien entrado siglo XVII, llegando a siglo XVIII. No antes, en siglo XV, como la gente supone,
Jacques Le Goff, que era medievalista, él decía que de hecho todavía muchas de las cosas que nosotros conocíamos desde en siglo XX, a partir del siglo XX, muchas de esas cosas todavía eran profundamente medievales. Les decía, en siglo XI surge una institución que es sumamente importante para nosotros, que es la institución que llamamos universidad. Antes del siglo XI no había universidades y en siglo XI, dicho sea de paso, es una institución que le debemos, incluso quienes no somos católicos, a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque las universidades surgen a partir de lo que se llamó en la Edad Media las escuelas catedralicias. La catedral era también, vamos, era una figura importante dentro del despliegue político que tenía, del despliegue político administrativo que tenía la Iglesia Católica entonces, ¿verdad? Una catedral era y sigue siendo, ¿no? El lugar a donde tenía sede el obispo, que es también una figura de autoridad sobre un determinado rango, de radio de influencia sobre un determinado territorio. Obviamente, los sacerdotes y quienes están ordenados y están viven dentro de la jurisdicción del obispo, también se deben a él, ¿verdad? Entonces, en las escuelas catedralicias, lo que se empezó a hacer fue empezar a dar cursos, a enseñar a las personas, a niños también, digamos, o más bien, particularmente a niños, a donde se les enseñaban básicamente los contenidos relacionados con la fe religiosa. Sin embargo, se constituyeron poco a poco en centros de estudio en general, digamos, y fueron creciendo a tal punto que empezaron a convertirse en centros importantes de conocimiento, ¿verdad? Cuando ya ese conocimiento empezó a ser sumamente amplio, derivaron en centros académicos, ¿verdad? O lo que llamaríamos ahora en centros académicos, a donde la gente iba a hacer investigación. ¿Por qué? Porque se sabía que en alguna de estas escuelas, a donde había algún estudioso es muy especializado en algún tema, en algún teólogo, en algún filósofo de la antigüedad, o muy dedicado también a la investigación sobre ciertas cosas de lo que para ellos era su contemporaneidad, su día a día. Entonces la gente lo que hacía, algunos otros intelectuales de la época, lo que hacían era que se trasladaban entre las escuelas, ¿verdad? E iban a escuchar a quienes estaban generando ese conocimiento, iban, hacían apuntes, copiaban libros, y así fue como empezó, así muy grosso modo, fue como empezó a desarrollarse esta red de conocimiento que eran las escuelas catedralicias en el mundo medieval, que cuando ya estuvieron suficientemente maduras, en siglo XI dieron pie a lo que aún hoy llamamos universidades. Obviamente ahora las universidades tienen un perfil que no es religioso, más bien, o mejor dicho, ahora son en número, son menos las que tienen un perfil religioso, que todavía las hay, ¿verdad? En este país tenemos, por ejemplo, dos universidades que son bastante religiosas en su propuesta. Por ejemplo, está la Universidad Católica, está también y bueno, o sea, como sea, la UACA se ha posicionado en los últimos años precisamente a partir de ese contenido también de valores religiosos cristianos que están, digamos, alrededor, digamos, de todo esto, ¿verdad? Bueno, les decía, esa institución entonces surge en siglo XI, precisamente, que es el siglo cuando vivió nuestro autor, del momento, digamos, anciano. Como les decía, el siglo XI entonces es un siglo donde hay una ebullición bastante importante desde el punto de vista intelectual, dentro de las discusiones que se estaban planteando en la época. De modo que esa ebullición intelectual también llega a la discusión sobre temas teológicos. En la Edad Media,
una cosa que vamos a notar es que entonces la discusión filosófica está vehiculizada o vehiculizando, como quieran verlo, ¿ah? Siempre en temas teológicos, ¿verdad? Obviamente el punto es la investigación que se quiere hacer en filosofía, la idea es en esta visión de mundo de los autores que están produciendo conocimiento en ese momento, llevan las discusiones al, bueno, y todo esto, ¿qué lugar tiene dentro de, el mundo, digamos, de la creencia? ¿Cómo esto lo podemos entender dentro del entramado general de lo que se cree por fe y de, lo que, y de cómo se vive en función de esa adscripción religiosa? Desde el punto de vista teológico, hay un dato que es interesante. En la época de Anselmo había una discusión, o había muchas discusiones, y había un par de bandos que se estaban disputando la manera en que había que entender los contenidos que se creían por fe y que se entendían por la razón. Esta oposición era la que podemos entender como entre dialécticos y fideístas. La dialéctica, los dialécticos se relacionaban desde el punto de vista metodológico, ¿ya?, con su cercanía a la lógica y a la retórica, en el sentido de que lo que ellos trataban de hacer era poner mediante, o clarificar mediante argumentos, ¿verdad?, todas las cosas que estuvieran explicando en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Le ponían mucho cuidado a cómo se construían las argumentaciones por medio de las cuales se explicaba algo. Ahora, recordemos, los centros intelectuales en la época eran básicamente centros de discusión sobre la doctrina que se creía por fe. Entonces, llegó un momento en que alguien se preguntó, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para esto que creemos por fe, poder ponerlo, poder explicarlo mediante argumentaciones que recurran a la lógica y a la retórica? Entonces, los dialécticos empezaron a ver la necesidad de explicitar y de desarrollar argumentos también para la doctrina, ¿verdad? Por otro lado, estaban los fideístas. La palabra fideístas viene del latín fides, fidei, que significa fe. Los fideístas eran quienes más bien defendían el hecho de que de lo que se trataba, lo que era importante, era realmente creer por fe aquello que se enseñaba por medio de la iglesia, ¿verdad? Se ponían los criterios del entendimiento del mundo y de la representación que se hacía del mundo en función básicamente de la creencia. Entonces, son opuestos entre sí porque los fideístas lo que dirían, vean, de lo que se trata es simplemente de que se crea por fe lo que pueda, o lo que se supone que la gente tiene que creer. Argumentar o no argumentar es para un fideísta irrelevante. Por otro lado, los dialécticos, más lógicos y más retóricos, decían, no es tan irrelevante porque tenemos que poder explicarlo de buena manera. Y no les bastaba, por así decirlo, solamente con creerlo, sino también que había que demostrarlo, había que argumentarlo, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente hay esta oposición entre dialécticos y fideístas, evidencia también una discusión en última instancia a propósito de la distinción entre el papel que tiene la fe y el papel que tiene la razón para nosotros, ¿verdad? O para quienes creen o para quienes quieren argumentar. Obviamente, es evidente que el papel que se le da a una y a otra, a uno y a otro elemento son distintos, ¿verdad? Por medio de la razón se entienden las cosas, por medio de la razón se argumentan las cosas, por medio de la razón se despliega explicativamente un contenido y por medio de la fe lo que se hace es que se cree simplemente. Creer y explicar, creer y argumentar, creer y teorizar son cosas distintas,
¿verdad? Y por eso es que tienen y juegan papeles distintos. En relación con Anselmo, al estar inmiscuido, digamos, en este entorno, en este contexto cultural, él tomó una posición medianera. ¿Qué quiere decir esto? Que él tratará de buscarle un punto medio a esta oposición entre fe y razón. O sea, vamos a ver, no desprecia la razón, precisamente porque, bueno, él valoraba, digamos, era un intelectual. Dicho sea de paso, Anselmo de Aosta era de parte de la orden de los dominicos, que aún hoy es una orden que quienes están ahí son bastante estudiosos. Generalmente los dominicos tienen estudios superiores de muy alta calidad. Y Anselmo, digamos que ya desde aquella época podemos ver esa impronta, digamos. Anselmo era un intelectual, a él le gustaba leer, le gustaba discutir, le gustaba teorizar. Pero no al punto de que se convirtiera simplemente en un dialéctico sin más, sino que en tanto que él seguía manteniendo, digamos, una profunda fe religiosa, él le daba un papel a la fe que tendría que acompañar necesariamente a cualquier cosa que hiciera la razón. Es más, para Anselmo, la fe era más importante que la razón, en última instancia. Sin embargo, eso no quiere decir que despreciara la razón, sino que simplemente dentro de su orden jerárquico de mundo, la fe ocupaba un lugar predominante, más importante. Y la razón es básicamente lo que él entendía o lo que él creía que se lograba con una y con otra. Con la razón explico, pero con la fe me salvo, diría Anselmo. Entonces, para él, esa diferencia le daba, por supuesto, un mayor estatus. La fe es más caché en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por medio de la fe se consigue la salvación eterna. Es más, pongámoslo así, si hay que escoger entre fe y razón, es mejor escoger fe. ¿Por qué? Porque eso garantiza la vida eterna y todos estos tipos de cosas que se creen por fe, ¿verdad? La razón, por medio de solo entender, la persona no garantizaría el hecho de ser salvado una vez que se entiende, digamos, o que se proponga que hay vida después de la vida, por supuesto. Por otro lado, digamos, la razón siempre, aun cuando es jerárquicamente inferior, no por eso deja de ser importancia, ¿verdad? Entonces, con Anselmo, aun cuando la fe tenga ese papel más importante, entonces vamos a decir que es complementaria con la razón. Espero que esto se vaya entendiendo. No sé si tienen alguna duda, nada más me preguntan. Hay varias frases de Anselmo que son famosísimas, digamos. Una de estas es que está acá. ¿Ya? El credo ut intelligam, creo para entender. ¿Verdad? Esta frase es de alguna manera potente, digamos, y lo que quiere decir, o más bien lo que deja en claro, es cuánto Anselmo está ubicado en relación con la necesidad precisamente de creer en primer lugar y después entender, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poco cuando vayamos también desarrollando el argumento que está planteando este autor. Vamos entrando un poco en materia. Anselmo tiene dos obras que se relacionan entre sí ya desde el título. Por un lado, tenemos el Monologium, que es anterior, ¿verdad? A donde Anselmo lo que trata de hacer, un monoloquio, es un discurso que hace alguien, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es como una alocución, es una explicación, es como decir una conferencia, el monologio. En el monologio,
Anselmo trata de desarrollar pruebas a partir de las cuales pueda ser evidente que Dios exista. Tal como lo hace después en el Prologium también, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Ahora, una vez que Anselmo hizo ese tratado que se llamaba el Monologium, después él sigue con inquietudes a propósito de la prueba de la existencia de Dios y va a desarrollar la prueba que para él sería definitiva precisamente en el Prologio, en lo que está después de la locución. Obviamente esto hace referencia a al tratado original, al tratado primero, digamos, que él había hecho, que era el Monologium. Ahora, en el Prologium vamos a encontrar este argumento, esta búsqueda que hace Anselmo a propósito de la existencia de Dios. Hay otra frase que es importante para Anselmo, es precisamente esta que está aquí arriba con letras un poco más claras, la fides quaerens intellectum. Anselmo lo que está es señalando cómo la fe, esto que está aquí, la fe busca coherence, ¿verdad? Esto significa la fe que busca entender, que busca la intelección, ¿verdad? Cómo la fe tiene una inquietud que nos lleva hacia precisamente el entendimiento, ¿verdad? En última instancia, ¿verdad? De lo que se trata es de creer, dice Anselmo, pero en creyendo es importante también que podamos dialogar, que podamos argumentar sobre las cosas. Voy a adelantar un criterio que es importante. ¿Por qué para Anselmo es importante que la fe pueda entender o que la fe o que el contenido de la fe pueda ser entendido, que pueda ser procesado por la razón? Bueno, precisamente porque, como ustedes recordarán, una de las vocaciones que tiene la religión cristiana es precisamente la de ir a buscar a quienes no profesen la fe cristiana para convertirlos al cristianismo. Digamos, eso es algo que los ha hecho expansivos desde un origen y en cierto sentido culturalmente bastante exitosos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando desde el entorno de quienes creen, ¿ya?, se empiezan a vincular con otros entornos culturalmente distintos, uno podrá llegar entonces a encontrarse a personas que no parten del mismo piso que partimos en este entorno, dirían Anselmo, o que no parten de los mismos presupuestos que parten los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando uno llega a donde hay otras culturas que no tienen la misma fe que tienen, digamos, en este caso, los cristianos, en este caso Anselmo? Entonces Anselmo se da cuenta, en este momento ya el diálogo a partir de lo que se cree no es un punto de partida viable, no es algo que puede darse por sentado. Entonces, no podemos apelar a que la gente crea en algo, por ejemplo, en un Dios del que ni siquiera han oído, o del que han oído insuficientemente, o no se les puede pedir tampoco que ya tengan ese contenido de fe en relación con todo el despliegue, digamos, de creencias que se tiene en el entorno cultural cristiano, precisamente por esa inmersión, por esa cotidianidad, por ese verlo todos los días. Cuando no hay entonces esa misma fe como punto de partida, a lo único que se puede apelar es precisamente al diálogo a partir de argumentos. Entonces, por eso es que también es importante para Anselmo que la fe busque entender. De esa manera, incluso se podría hablar con aquellos que no tengan la misma fe. ¿Se entiende? Si tienen alguna pregunta o algún comentario, recuerden nada más intervienen. Sí. Adelante. Entonces podríamos considerar que esta obra iba sobre todo basado en tratar de conseguir hasta cierto punto creyentes para la Iglesia Católica de los que seguían sobre todo la perspectiva dialéctica. Sí, vamos a ver.
el punto es, como punto de partida, sí, Esteban, lo que habría que hacer, ¿qué es lo que qué es lo que se busca mediante los argumentos? Bueno, y usted que es de derecho, usted sabe que cuando se argumenta, digamos, cuando el derecho se traen a colación las razones, qué sé yo, jurisprudenciales o de prueba o lo que sea, la idea es de hacer algo evidente. Probar es demostrar, argumentar es de alguna manera tendiente a demostrar algún punto determinado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Anselmo? Está diciendo, bueno, está bien, usted que no cree, por lo menos entonces póngale atención, préstele atención a este argumento y verá que la razón le va a sugerir que, el contenido que le estoy explicando es de recibo, por decirlo de alguna manera, como para convencerlo desde el punto de vista de la retórica o para demostrárselo desde el punto de vista lógico. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora sí, ya comprendo. Sí, sí, como una especie de apelación ¿cómo se llama? A las argumentaciones que ellos hacen como para intentar más o menos convencerlos. Efectivamente, y una vez que ya la razón sugiere que la explicación que está haciendo Anselmo, o una vez que la razón sugiriera que la explicación que está haciendo Anselmo tiene algún sentido, entonces a partir de ahí podríamos, la idea es que terminen también creyendo, ¿verdad? Porque además para Anselmo esa complementariedad que tienen fe y razón es porque en última instancia ambas pueden dirigirnos hacia lo mismo, hacia el mismo tipo de contenido. Entonces, es como punto de partida, la parte lógica y la parte retórica es importante para que también venga después la creencia. O sea, Anselmo también está planteando un argumento para fines evangelísticos, por supuesto. Sí, Esteban. Sí, profe. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Profe, Dígame. nada más para agregar un toque, porque es que leyendo la lectura me pareció que también él lo hacía por él mismo, para como convencerse más él mismo. Sí, claro, en el proemio lo dice. De hecho, ve, aquí está, aquí está. Ahí lo puede ver en el cuadro. Me pregunté si no podría tal vez encontrar un único argumento que no necesitara de ningún otro para justificarse y que él solo bastara para establecer que Dios existe verdaderamente y que es el sumo bien, que no necesita de ningún otro ser y del cual todas las cosas necesitan para existir y ser buenas, ¿verdad? Sí, efectivamente, él habla ahí como también esta inquietud surge a partir de que él habla con sus colegas, con sus compas, básicamente, ¿verdad? En el mismo proemio él dice, después que movido por los ruegos de algunos hermanos, escribió un opúsculo como ejemplo de meditación sobre la razón, Claro, estas eran meditaciones que él también, y que eran importantes también para él, ¿verdad? Eran de muchísima relevancia, por supuesto. ¿Sí, Flores? Sí, sí, claro. Es que Perfecto. sí. Muy bien, entonces, como vemos aquí en el recuadro, Anselmo lo que entonces se trata de buscar es ese argumento, ¿verdad? Ese argumento que va a pasar a la historia con el nombre de el argumento ontológico. Anselmo nunca lo llama el argumento ontológico, nunca se refiere a él como un argumento de índole ontológica, sino que va a ser Kant quien en la crítica de la razón pura cuando está analizando los argumentos tendientes a la prueba sobre la existencia de Dios, Kant va a catalogar este argumento y los argumentos de este tipo como ontológicos. Eso, de hecho lo vamos a ver más adelante cuando leamos Kant. Entonces, el argumento ontológico es el que trata de desplegar Anselmo a partir de estas inquietudes que tiene. Vamos a tratar de irlo viendo. A ver. Profe, Dígame. ¿verdad que este argumento es como anda por los lados del mismo que usa Descartes, no? Yo más bien se lo diría que es al revés, Flores. El argumento que utiliza Descartes más bien hace referencia a porque este es primero, digamos. Pero, o sea, bueno, yo estoy hablando de argumento ontológico, me refiero que Descartes utiliza el argumento ontológico.
Descartes utiliza el argumento ontológico, efectivamente. Sí, ok, sí, eso me refería, sí. Sí, sí. No, el de Kant no, evidentemente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, que el de Kant obviamente no, porque no existía, pero sí. Ok. Sí, no, no, el punto es, pero más bien yo lo que le digo es que la referencia debería ser inversa. Es Descartes el que se ve, digamos, de alguna manera influenciado por Anselmo, ¿verdad? Por razones Sí, obvias. sí, obvio, digamos, por temporalidad, sí, claro. Claro, perfecto. Bien, veamos entonces más o menos cuáles son los elementos del argumento y después vemos el argumento. Primera cosa, importante para el argumento ontológico. El argumento está basado en el concepto Dios. O sea, Dios como concepto, lo que estamos haciendo es simplemente haciendo la referencia a ese contenido mental, a esa etiqueta mental, abro comillas, Dios, ¿verdad? Esto va a ser importante porque el argumento parte del hecho de que hay en la mente, necesariamente en la mente existe el concepto, ¿verdad? Ya sea que uno tenga fe o que no lo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Quienes tienen fe religiosa, ¿verdad? Pues hablan de Dios. Y bueno, y tan hacen la referencia a Dios en su cabeza, digamos, que también le elevan plegarias, también explican las cosas a partir de la voluntad de ese ser, digamos. Todo eso lo que hace es que convierte a Dios en un contenido mental, ¿verdad? Y quienes, digamos, en caso contrario, quienes no tenemos fe religiosa, quienes no creen, quienes no son creyentes o quienes no somos creyentes, digamos, a pesar de no ser creyentes, también podemos desarrollar una explicación a partir de la cual podemos explicar a Dios a Dios, digamos, como concepto que se refiere específicamente a algo, digamos, a algo. Y lo que tenemos que fijarnos ahorita es que hay referencias a ese algo como existente, como estando allá afuera, ¿verdad? Como estando ahí, ¿verdad? Vea que, y Anselmo parte de esta explicación, digamos, el concepto Dios existe en el entendimiento. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque tanto quienes creen como quienes no creen pueden hablar de él y pueden discutir sobre él, ¿verdad? Entonces vean que incluso el no creyente o el necio, ¿verdad? El incipiens, diría la Septuaginta, ¿verdad? El necio es precisamente esta referencia bíblica al ateo, al ateo. El ateo es un necio, ¿por qué? Porque niega la existencia de este ser supernatural, poderoso, creador de todo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a partir de ahí, Anselmo cita el libro de Salmos, a donde David hacía referencia precisamente a que había personas que negaban la existencia de Dios. Dixit incipiens incordia suo non est Deus. ¿Verdad? No hay Dios, ¿verdad? El ateo, el necio, dice que no hay Dios. Pero para decir que no hay Dios, lo que está diciendo es que hay un contenido, en este caso Dios, que hace referencia a un ser que estamos entendiendo de una determinada manera, ¿verdad? Pero quien no tiene fe religiosa, lo que está diciendo es, ese ser que se entiende de esta y de esta manera, no existe. Anselmo dice, bueno, perfecto, me interesa mucho que partamos de ese hecho, ¿verdad? Partimos del hecho de que la noción Dios existe en la cabeza de quien lo menciona y quien lo piensa, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ese es un punto fundamental, medular del argumento, ¿verdad? Tenemos entonces que revisar, diría Anselmo, el hecho de que hay un concepto que, que, que es el concepto Dios, ¿verdad? Que existe en la cabeza de quien lo piensa. Punto, ¿ya? ¿Ok? Podemos partir de ese hecho, dice Anselmo,
Y uno diría, sí, está bien. ¿Sí? Incluso hasta quienes no creen en Dios pueden decir a qué se están refiriendo con eso cuya existencia niegan. ¿Verdad? Ok, perfecto. Anselmo se da por satisfecho. Pasamos a ver entonces ahora también otros presupuestos, en este caso epistemológicos del argumento. ¿Verdad? De nuevo, aquí estamos ante un pensador que es epistemológicamente optimista, en el sentido de que los conceptos como representaciones mentales son eficientes. En el sentido de que la representación mental que se hace de algo tiene la potencia de evidentemente, de realmente, de efectivamente, describir a cabalidad aquello aquello a lo que se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros conceptos sean eficientes, lo que quiere decir es que con ellos de verdad podemos conocer lo que los contenidos mentales desarrollan explicativamente, digamos, sobre el objeto al cual se refiere. Por eso es importante en este caso, digamos, partir del hecho de que el argumento de Anselmo parte de Dios como concepto. ¿Por qué? Porque va a partir de Dios como definición. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿Todo claro? Profe, sí, pero yo no comprendo algo, digamos, ¿cómo se puede asumir que todo el mundo va a conocer el concepto? Ok, vamos a ver. Porque todo mundo, ¿verdad? Sí. En este caso, Anselmo, es claro que efectivamente todo el mundo lo entiende, digamos. Es más, podríamos decir que Anselmo puede decir, todo el mundo, incluso podríamos decir, puede entenderlo. Entonces, ahorita el contenido va a ser importante, pero también la predisposición como posibilidad por parte del entendimiento también va a ser importante. ¿Por qué? Porque Anselmo también lo que va a decir es, bueno, no solo es el hecho de que todo el mundo lo piense, sino que todo el mundo pueda pensarlo. Esas dos cosas, esas dos serían versiones importantes, Yamil. Ahora, el punto es, vea que Anselmo de alguna manera está haciendo un perfil antropológico en función de dos posibilidades. La gente o bien cree en Dios o bien no cree en Dios, o bien la gente es creyente o bien no lo es, ¿verdad? Entonces, para ser creyente, obviamente que va a tener el contenido en la cabeza en relación con aquello sobre lo cual cree. Y quienes no creen en Dios, hay dos posibilidades también. Por un lado, puede que nunca se hayan hecho la pregunta, ¿verdad? Pueden que no sea un problema, digamos, habitual, pero con ellos también se puede hablar de esto. O bien puede ser también una persona no creyente que simplemente lo que hace es que niega la existencia de ese ser. Con estos segundos, con los no creyentes, tendríamos la ventaja, por decirlo de alguna manera, de que ya por lo menos han pensado el concepto, lo han pensado para negarlo. Lo han pensado para decir, no, es que no puede ser que haya algo como lo que el concepto Dios, a lo que el concepto Dios refiere. Que dentro del mundo cristiano puede ser algo así como ese ser absoluto, eterno, que además crea todo por su voluntad y eventualmente que también tiene un plan, ¿verdad? Eso dentro de la creencia religiosa, ¿verdad? Y quienes nunca lo han pensado, que era el primer caso de los no creyentes, quienes son no creyentes porque nunca lo han pensado, entonces se les puede plantear, se les puede presentar y Anselmo lo que va a decir es que como tienen entendimiento, entonces deberían poder comprenderlo. Entonces, es un supuesto, digamos, epistemológico para Anselmo. O bien la gente lo conoce, o bien no lo conoce, pero puede conocerlo. Sí, Yamil. Sí, claro, sí, aunque yo no lo haya pensado, usted me lo puede explicar y yo ahí veo si creo o no creo, claro. Efectivamente. Igual supongo que es la época medieval, toda cultura tiene que tener una mínima noción, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo podemos seguir afirmando ahorita, o sea, parece ser un hecho, digamos, descriptivamente, parece ser que sí, es el hecho de que no hay cultura alguna que no haya desarrollado alguna idea sobre algún tipo de trascendencia o algún tipo de ser supremo o sobrenaturalidad o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, sí, sí, básicamente, Yamil.
básicamente. Profe, Perfecto. profe, Sí, por favor. ahorita que acaba de mencionar esto y con este concepto del necio, Ujú. o sea, nada más quiero agregar algo que tal vez no viene al caso, pero sí tiene que ver con el tema y es un argumento en contra. Y es como que todo creyente cristiano es ateo. De los miles de otros dioses que han existido a través de la historia. Solo Eh, que les falta uno. sí, eso es un poco lo que la explicación de Stephen, de Dawkins. Dawkins, exactamente. Sí, sí. Sí, 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 es como, lo comprendo, Flores. Solo que yo le diré una cosa, hay un problema, ahí hay una precisión que hacer, porque uno no es ateo por negar la existencia de aquel Dios en particular o de este o aquel Dios en particular. Quien es ateo es quien niega la existencia de Dios o de dioses, digamos en general, como el tipo de seres que se supone que son. ¿Verdad? O sea, por eso es que no es que los cristianos son ateos de Ganesha, digamos, o ateos de cualquier otro tipo de Dios, porque que no sean creyentes en esos otros dioses que no son el suyo, ¿verdad? No los convierte en ateos. Lo que los convertiría en ateos es la negación absoluta de Dios como posibilidad. Nada más esa sería una precisión. Sí. Bueno, igual es este concepto de ateo, para seguir con los jinetes, porque Harris diría que el concepto de ateo no tiene mucho sentido porque uno no habla de que yo no soy filósofo, yo no soy ingeniero, o sea, no hay un concepto para cuando uno no es algo. Sin embargo, ha existido esta insistencia de parte de los creyentes para categorizar a aquellos que no creen con una palabra, pero no Sí, sé, claro. sí, aunque se le puede contraargumentar a Harris que efectivamente hay mucha gente que se define como apolítica, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Como postura, digamos, como sí, no sé. una definición, como diría mi estimadísimo colega Juan Diego Moya, apofática, ¿verdad? Desde la negación de algo, ¿ya? Creo que se le podría contraargumentar eso, efectivamente. Ok, me parece, de hecho. ¿Verdad? Bueno, sí, Pero también comprendo el hecho de que el problema de definir desde la negación o el problema de proponer, digamos, o de situarse desde la negación es que no se compromete con nada en positivo, solamente se compromete con aquello, o mejor dicho, solamente deja claro con qué no quiere comprometerse. ¿Ya? Por ejemplo, el ateo lo que dice es, yo no creo que haya una divinidad. Y ya, punto. Simplemente dice, no, yo aquí me salgo de esta explicación, ¿verdad? Y de hecho ahora vamos a ver ese problema de la negación como límite, incluso dentro del argumento de Anselmo. ¿Sí, Flores? sí, prueba. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pura vida. Hola, hola, Luis, claro, Yo tengo una. por favor. Vamos a ver, este concepto de Dios que digamos está en las personas puede discrepar de una persona a otra. Inclusive estábamos diciendo que puede discrepar de un tipo de creencia a otra. En este caso, ¿crearía algún problema como el argumento que da Anselmo? Porque al final, vamos a ver, si voy entendiendo, históricamente también era como para tratar de convencer a la gente que se convirtiera al catolicismo. Entonces, como, no sé, me queda como esa duda de que si el Dios no importa de dónde es, ¿por qué él los logra convencer de que es el Dios católico o así? Claro. Eso es un preguntón, Luis. Es un preguntón precisamente porque efectivamente Anselmo, en última instancia, su propuesta, como les decía anteriormente, es evangelística, digamos, es proselitista, ¿verdad?
O sea, vamos a ver, Anselmo no está argumentando todo esto para que, qué sé yo, alguien que nunca ha escuchado sobre Dios diga, ah, mira, sí es cierto, ya me convenciste, voy a buscarme un Dios que me guste. El cristiano no, pero le agradezco su explicación, voy a ir a ver cuáles son las ofertas, digamos, eso es como la película de Woody Allen, cuando anda buscando una religión en la cual creer, no sé si lo vieron, ¿ya? Cuando es hilarante, ¿no? Cuando llega donde los Krishna y les dice, sí, vea, es que yo generalmente he sido ateo, pero quiero ver ustedes qué me ofrecen, digamos, como quien dice, como para ver el catálogo, ¿verdad? Anselmo, ahí como que yo me lo imagino como rascándose la cabeza para tratar de decirle, no se trata de que vaya a buscar algún Dios, ¿verdad? En última instancia, recuerden, Anselmo es un autor cristiano, muy creyente de su Dios cristiano. Y la idea es que el argumento también está diseñado en función de eso, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, es importante. Y por eso tu pregunta es muy relevante, porque a Anselmo lo que le interesa no es que la gente se convierta a la creencia en alguna divinidad, sino en la creencia del Dios cristiano. Sí, Luis. Sí, entonces sí existe como un problema, digámoslo así, en esa parte del argumento. Sí, claro. Okay. Pero vamos a ver que Anselmo es lo suficientemente, bueno, vamos a decirlo, inteligente, ¿verdad? Como para que en la construcción que él da del argumento, eso también quede de alguna manera como previsto, ¿ya? Él trata de blindarse a esa posibilidad. Bueno, vamos a ver, no sé si lo pensó así, ya no me dio tiempo de preguntarle, digamos, pero digamos, no sé si él lo pensó de esa manera, ¿verdad? Pero efectivamente, tal como está planteado el argumento, podríamos decir que sí, siendo anselmianos hoy, digamos, haciéndonos parte del team Anselmo, ¿no? Digamos, podríamos decir que sí se blinda o que sí hay elementos para blindar esa posibilidad. Y lo vamos a ver con el desarrollo del argumento. Okay. Bien, con todo gusto. Digamos una cosa más antes de ir a la pausa. Salud, Dante. Digamos, un argumento más antes de ir a la pausa. Este argumento que parte del concepto Dios, vamos a decir algo, y es que parte de la necesidad interna de la proposición con la que define Dios. ¿Esto qué quiere decir? El argumento va a buscar una definición de Dios y a partir de ahí va a derivar lógicamente, por eso es un argumento, o por eso intenta ser un argumento, o por eso se presenta como un argumento, en el sentido de que va a tratar de derivar proposicionalmente, lógicamente, la necesidad de la existencia de eso que hemos definido, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque en lógica, si partimos de un principio, y de ese principio derivamos mediante reglas adecuadas conclusiones, ese encadenamiento de proposiciones adecuadamente encadenadas entre sí, lo que harían eventualmente es garantizarnos la seguridad del argumento, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que esta necesidad interna de la proposición con que se define a Dios exista, que de verdad sea una proposición internamente necesaria. ¿Para qué? Para que después lo que de esa definición derivemos sea igualmente de necesario y por lo tanto sea igualmente de seguro en relación con las conclusiones a las que llegamos. Esto, y ahorita me voy a tomar un toquecito para ponerlo acá. Esto lo que quiere decir es que la argumentación de Anselmo es una argumentación, lo vamos a decir así, a priori, ¿verdad? Es a priori, en el sentido de que busca ser derivada a partir de la necesidad interna de los conceptos. En contraposición con una proposición o con una demostración a priori, ¿verdad? Vamos a tener una demostración a posteriori. Las demostraciones a posteriori lo que hace es que se fijan en los resultados que tiene algo y a partir de esos resultados es que se sacan las conclusiones.
Eso lo vamos a ver, de hecho, en la próxima clase con Tomás de Aquino, que es una demostración a posteriori y cómo funciona y cómo la utiliza Tomás de Aquino, por lo menos en la Suma Teológica. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Entonces, que el argumento anselmiano es un argumento a priori, eso tenemos que dejarlo ahí, digamos, bien anotadito, y después vamos a darle un poco más de sentido. Bien, tengo que ya son las 12 con un minuto. Tengo, les daría chance por si tienen alguna pregunta, alguna observación, o si no, entonces hacemos la pausa y nos volvemos a ver en 10 minutos. Muy bien, entonces nos vemos en 10 minutos.